Esta es la historia de Michiko Malandro, una criminal peligrosa que escapa de una prisión de máxima seguridad. Y de Hana, una huérfana que vive en medio de la nada junto a sus padres adoptivos, quienes la tratan como una criada de manera cruel y solo le permiten quedarse en su casa por el dinero que reciben del Estado. Estos eran un sacerdote llamado Pedro, su nefasta esposa llamada Joana y sus horrendos hijos María y Gabriel. La vida de Hana transcurría normalmente, hasta que una llamada de su supuesta madre avisa que la recogerá al día siguiente. A pesar de la fatigante vida que le dan a Hana, el sacerdote no piensa entregarla para conservar el dinero de la manutención, que incluso le dispara con una escopeta a Sachiko al momento de llegar por Hana, aunque no es impedimento para llevársela. En la huida, eluden a la policía. Si bien no se conocen de nada, ambos se detienen a descansar y conversar un poco. Michiko le cuenta del padre de Hana, Hiroshi Morenos, del cual se enamoró y quedó embarazada. Ambas empiezan a llevarse bien, aunque no tienen tiempo para intimar por la emboscada que le tiende la policía, comandada por una vieja conocida de Michiko, la inspectora Atsuko Jackson y el sacerdote. Mientras Michiko escapa de los policías, Hana hace lo propio del psicótico e imbécil sacerdote, quien pretende matarla para cobrar el seguro. Afortunadamente, su plan es frustrado por Michiko, que la salva de último momento. Al poco tiempo, visitan a una bruja para conocer sus fortunas y encontrar a Hiroshi. Antes de irse, la bruja le vende amuletos que las ayudarán. Michiko busca a Hiroshi con un dibujo, al mismo tiempo que Hana comienza a trabajar en un restaurante chino para pagar las zapatillas que Michiko robó para ella, ya que las suyas fueron robadas. Al principio, el dueño del restaurante se mantiene reacio a contratarla, aunque accede si le paga menos. De esta forma, Hana trabaja lavando los platos, atendiendo a los clientes y atrapando a los que se van sin pagar. Un día, mientras perseguía a un par de niños que huían sin pagar, es llevada a las favelas. Ahí es emboscada por una pandilla que estaba a punto de matarla, hasta que Michiko la rescata. Inmediatamente después van a visitar a Hiroshi, aunque su ilusión se va pronto al notar que no es él. A pesar de decepcionarse su esperanza, vuelve rápidamente gracias a una bailarina llamada Pepe Lima. Ella acepta a contarle sobre Hiroshi si le gana en una competencia de beber. Michiko le gana, pero no tiene información útil. Más tarde, escuchan el nombre de Satoshi Batista, el líder de Monstruo Preto, una organización criminal que puede ser quien lo conecte con Hiroshi. Para encontrarlo, vuelven a la ciudad donde él y Michiko se conocieron, no sin antes dejar a Hana en el mismo orfanato donde Michiko se crió. Esto no le agrada a Hana y seguidamente es echada. Naturalmente, la presencia de Michiko enciende las alarmas de fantasma, ya que creen que ella mató al líder de esa organización, quienes le dan casa y en el medio secuestran a Hana. Michiko recorre la ciudad en búsqueda de Hana, a la par que un amigo del pasado le da una pista. El líder de Fantasma, un tal Vasily Nabokov, estará en una corrida de toros. También creen que llevarán a Hana a la plaza de toros, por lo cual acuden al rescate de Hana. Michiko se hace pasar por el matador y logra llegar hasta Vasily, quien le tiene un resentimiento por arruinar su vida, aunque ella no lo recuerda. Ambos desenvainan sus espadas y tienen un duelo que termina en la victoria de Michiko y el rescate de Hana. Ambas reunidas buscan a Satoshi. En su travesía se quedan en una isla donde asaltan a Hana. Michiko es seducida por un guitarrista casado, lo que las hace discutir y separarse, no sin que su esposa se entere y le advierte que se aleje de él. Mientras la inspectora Atsuko le sigue la pista por todos los lugares donde han pasado, Michiko y Hana llegan a una ciudad donde se topan con
con un impostor de Satoshi. Los problemas no terminan, ya que Michiko se interpone inconscientemente entre el impostor y Shinsuke, la mano derecha de Satoshi. Este último la pone a prueba jugando con ella. Si pierde, morirá, y si gana, la llevará hasta Satoshi. Michiko gana y Shinsuke cumple su palabra. Aunque cuando Michiko le pidió quedarse, Hana va por su cuenta en búsqueda de Satoshi. Llega a un pueblo donde una virgen que llora sangre cura a las personas. En ese pueblo es ayudada por Rita, una niña que fue abandonada y que trabaja en un circo. Al final del día, Hana se une al circo, por lo mientras conocemos el pasado de Michiko. Es llevada a una ciudad donde se encuentra con Satoshi. Tras una fuerte discusión, confiesa que él fue quien provocó guerra de bandas y también quien la vendió a Atsuko. Esta última llega para finalizar la transacción, aunque sus planes se ven mermados por su asistente que llevó a la policía local para capturar a Michiko y Satoshi. La jugada le sale terriblemente mal cuando ambos escapan. La cosa va de mal en peor para Atsuko, ya que su asistente declara en su contra por corrupción y omisión. Asimismo, Michiko descubre el circo donde viaja Hana por un reportaje de un noticiero sensacionista. La encuentra justo a tiempo antes de que sea vendida por los dueños del circo. La rescata y Hana se despide de Rita deseándole una buena vida. Tras conducir por mucho tiempo en una época calurosa, Michiko cae noqueada por el golpe de calor. Para pagar el extraño tratamiento de Michiko, Hana trabaja en una granja cuidando unos cultivos, pero no le pagan ni un centavo y debe volver con las manos vacías. Desesperada, vuelve a buscar el empleo. No obstante, al enterarse que ese doctor es un farsante, Hana enfurecida va para encararlo, aunque su euforia se va rápido cuando Michiko se adelanta a golpearlo por unas alucinaciones muy psicodélicas. Por otro lado, y volviendo con la inspectora Atsuko, fue reubicada en una zona arqueológica a limpiar como castigo por dejar escapar a Michiko y Satoshi. Su vida ha sido una desventura al lado de Michiko desde que ambas eran ladronas y era usada como carne de cañón. En ese sitio olvidado, conoce a una ladronzuela llamada Vanessa Lee, con la que se lleva bien y la ayudará a ser más intimidante si la ayuda con una cosa: encontrar una vasija oculta en las ruinas. Aunque no cumplieron su cometido, se despiden y Atsuko despierta una nueva motivación para ir detrás de Michiko. Sin darse cuenta, ambas habían encontrado el posible paradero de Hiroshi, por lo que van en su búsqueda. Obviamente, no será fácil. A todo esto, Satoshi contrató a 2 asesinos para darle caza a Michiko. El primero es un asesino legendario a punto de retirarse llamado Gire, y el otro es un alcohólico abandonado y deprimido llamado Murano el Samurai, aunque no son suficientes para cumplir su cometido a la primera, y entre ellos se terminan matando, dejando a Michiko libre. Pero no todo en esta aventura son tiroteos, persecuciones y violencia. También hay tiempo para el romance entre una niña huérfana y un vendedor. Hana, sin darse cuenta, pinceló los sentimientos más bellos de un jovencito con alma de poeta enamorado al encontrarse de nuevo en una cita en la iglesia del pueblo. Aunque ella sea una niña que finge tener 20 años, él la quiere así, pequeña y agresiva con la vida. Aunque el mundo cruel merma la oportunidad que se amen, porque ella debe partir cuando muera la tarde. Y si bien ahora son muy jóvenes para entender, en el futuro entenderán lo bello que han vivido. Sí, muy empalagoso, pero hay que volver al ruedo. Para ello necesitan pasaportes. Todo se complica cuando les roban el dinero, secuestran a Michiko y Hana se pierde al buscarla. Para su fortuna, es ayudada por un señor y le promete que encontrará a Michiko. El hombre cumple su palabra y liberan a Michiko con una condición: ganar cruzar una viga con los ojos
ojos vendados lo más rápido posible. Si sobrevive, la liberará, pero si no, ambos morirán. Al final gana y ambas se reencuentran. Finalmente llegan a su destino luego de casi ser atrapadas en la frontera y ser buscadas por todo el país. Entre los miles de policías que le pisan los talones, está Atsuko cada vez más cerca. El carnaval no se detiene a pesar de buscar a una de las fugitivas más peligrosas. Aquí pasan muchas cosas. Creen que encontraron a Hiroshi por un actor que se parece mucho a él llamado Feliciano. Hana lo persigue y es atropellada. Para su buena suerte, es ayudada por Atsuko para llegar hasta Feliciano. Logra llegar hasta él, pero se decepciona porque no sabe nada de Hiroshi, aunque le ayuda a levantar el ánimo de Michiko. Por otro lado, Satoshi, Atsuko y Michiko coinciden en una estación sin saberlo. Atsuko le da la opción de escapar del país, pero ella se niega y ambas tienen una pelea que culmina en el descarrilamiento del tren en el que viajan. Pero todo va de mal en peor cuando Satoshi se lleva a Hana. Atsuko le da un ultimátum, pero Michiko la ignora, sepultando de esta forma toda una vida a su lado como amigas y rivales, quebrándolas a ambas. Satoshi lleva a Hana a una ciudad abandonada donde antes operaba su banda y Shinsuke, y este último se cansa de obedecerlo y va hasta la ciudad para matarlo. Satoshi se prepara para la batalla final, desenfunda sus armas y les da una pelea memorable que culmina con Satoshi retando a Shinsuke a sobrevivir a uno de los juegos mortales. A la par y tras un largo viaje, llegan hasta un país donde creen que está Hiroshi, pero para sumar desgracias, los tipos que dijeron saber dónde estaba solo era para tenderle una trampa. Por su parte, Michiko es perseguida por toda la policía. Se atrinchera en la feria del pueblo, pero ni toda la fuerza de la ley es suficiente para atraparla. En su huida, un policía mata a un rehén sin querer y Michiko será culpada. Paralelamente, Hana escapa de Satoshi y a pocos metros encuentra por fin y después de mucho a Hiroshi. Michiko se reencuentra con Hana y Satoshi. Este último muere a manos de los tipos de antes. Las cosas para ambas no marchan bien. Son acorraladas por los policías a la par que Hiroshi parecía irse de nuevo. Para complicar las cosas, Hana saca las habilidades criminales de su madre. Por un golpe de suerte escapan, aunque no por mucho, ya que capturan a Michiko dejándola bajo custodia de Atsuko. A pesar de sus duras palabras de antes, la deja huir hasta la estación de tren. Y ahí, al fin se encuentra con Hiroshi. Los tres llegan a un aeródromo, todos listos para partir, pero no irán los tres, solo Hiroshi y Hana. De esta forma, se despiden con una sonrisa las dos compañeras de este agitado viaje. Michiko se entregó voluntariamente. Los años pasan, Hana creció y tuvo una hija, y vivió una vida normal, hasta el día que muchos paquetes empezaron a llegar, marcada por una letra infantil, la misma letra infantil que le recordaba el pasado. Hana no lo piensa dos veces y se embarca en otra aventura con rumbo claro pero propósito incierto, hasta que su corazón le dice que ha llegado a su destino, y no se equivocó. Madre e hija se volvieron a encontrar. Así como esta historia que te acabo de contar, vuelve a empezar y se vuelve un cuento de nunca acabar. Yo soy el Doctor E. ¿Y tú? Tú eres sexy.